en un horario no habitual, una horita antes prácticamente de su participación en Enfoque, la embajadora Lourdes Aranda. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta, gracias por recibirnos una hora antes. Era importante que tuviéramos aquí una invitada especial de lujo que afortunadamente tú nos hiciste favor también de invitar y por eso estamos un poco más temprano. Por supuesto, un privilegio recibirte a ti, recibir a María Josefina Menéndez, ella es la directora general de la organización Save the Children. Hoy hemos estado documentando lo que hace esta organización. María Josefina, buenos días. Buenos días, Leonardo, gracias. El lujo es para mí. En estos días he estado leyendo mucho, Lourdes, sobre la Guerra Mundial, los 100 años, bueno, ha habido eventos en Europa discutiendo. Este fin de semana se cumplió el centenario del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que como recuerda nuestro auditorio fue el que activó ese conflicto en el que murieron pues millones de personas, uno de los más fatídicos de la historia. Y la organización Save the Children, si le parece, empezamos por ahí, es una, digamos, consecuencia, ¿no?, de un montón de niños que quedaron desamparados. ¿Por qué no le cuenta al auditorio los orígenes? Cómo no, bueno, esta organización surge en 1919, surge por una mujer que era una mujer de avanzada, ella se llamaba Eglantine Jeff, fue una mujer que tuvo un papel muy importante en la historia en esa primera parte del siglo. Ella se lanza como enfermera y apoyo en la ayuda humanitaria en la Primera Guerra Mundial, y descubre como enfermera que las primeras víctimas de la guerra son los niños y las niñas. Entonces, esta mujer trabaja activamente durante ese periodo de 1919 a 1923, cuestiona la política internacional de los primeros aliados de la Primera Guerra Mundial, cuando descubre que en los campamentos austriacos, húngaros, alemanes, los soldados que se encuentran son niños y niñas. Entonces, además, digamos, de todas las consecuencias que esos niños habían tenido en la guerra, también lo tienen después como vencidos. Eglantine lanza ahí toda una convocatoria internacional de protección, regresa a Inglaterra y también cuestiona al gobierno británico cuando, producto, digamos, de la primera fase del desarrollo industrial, también menciona y denuncia que para el proceso productivo de Inglaterra es fundamental la mano de obra infantil. Y entonces evidencia también todas las condiciones de explotación laboral infantil. En 1923, esta mujer, en la Liga de Naciones Unidas, presenta la primera Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y durante 60 años, nuestra organización trabaja con otros para lograr la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, esta organización, digamos, surge con un papel muy importante de ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo es la primera organización, aunque muchas otras antes ya habían trabajado los temas de derechos humanos, mucho antes que nosotros, el tema de las mujeres era un tema, etcétera. Esta organización pone en la mesa de la discusión que un planteamiento general de política internacional tiene que estar basado en una cultura de cumplimiento de derechos humanos. Digamos, fundación la organización tiene esta visión global, pero los capítulos así separados por países tienen agendas particulares o todo mundo trabaja en salud y nutrición, educación, protección infantil. Sí, bueno, es una organización que, como dices, Leonardo, trabaja en 124 países en el mundo. Hay retos globales que cumplimos en prácticamente todas las organizaciones del mundo, el tema de fomento a la calidad educativa, el asunto de mejora en salud y nutrición, el planteamiento de trabajar en emergencias, y también ahora recientemente en todo el tema de educación medioambiental como resultado del cambio climático, son temas que son una prioridad de nuestra organización con niños y niñas. Y tratar de fomentar que los niños y niñas participen en nuestros programas, que sean la voz de los grandes problemas nacionales, son elementos fundamentales. Pero el capítulo de México tiene 40 años, más de 40 años. También fue fundado por una mujer, Elizabeth de Cou de Beteta, que fue también y está vigente con nosotros como vicepresidenta del Consejo. Es una mujer pionera también en muchísimos temas relevantes de la sociedad mexicana y tiene de manera adicional, digamos, Leonardo, a los programas de salud, educación y nutrición, también tiene cierta especificidad importante por el tipo de población que atendemos. Es decir, hay un programa especial para niños y niñas jornaleros agrícolas y niños trabajadores.
Hay un programa también especial para niños indígenas en albergues indígenas. Trabajamos sectorialmente en el tema de educación vinculado al sistema educativo nacional. Entonces hay programas especiales para el tema de educación preescolar con más de 240 centros de desarrollo infantil comunitarios, y en espacios comunitarios y talleres escolares, educación básica y educación media superior. También. Lourdes, tú eres consejera de la organización. Sí, me invitaron afortunadamente a participar ya llevo unos meses, y la verdad me han abierto los ojos ante pues las necesidades de verdad que hay para atender a miles de niños en México. Hacen una labor magnífica, se coordinan con otras organizaciones que también la hacen, que es lo más importante, la sinergia. Y bueno, tenemos un consejo en el que tratamos de apoyar a la organización, que es como todas las organizaciones, siempre les falta gente, recursos financieros, y tratamos de darles todo tipo de apoyos. Yo he acompañado afortunadamente en diferentes viajes a Save the Children, uno en Chiapas muy interesante, en los que vemos programas para niños jornaleros. O sea, es un hecho que los niños en México trabajan, los de recursos, o sea, los que no tienen suficientes recursos, pero lo que trata Save the Children es que no abandonen la escuela, que tengan trabajos que no pongan en riesgo su vida. También hemos sido, y te lo conté aquí una vez, en Culiacán, los niños de la migración interna, como los migrantes que van de campesinos del sur de México a trabajar en las tierras más fértiles del norte, que acompañan a sus familias y que los niños se quedan todo el día abandonados. Save the Children trata de hacer algo en las cuarterías. Entonces, o sea, yo he aprendido muchísimo de México a través de Save the Children y se los agradezco. En este caso en específico, y ya lo platicamos la semana pasada tú y yo, está este gravísimo problema humanitario de los niños migrantes no acompañados, en que Save the Children también tiene amplia experiencia, y me pareció que es oportuno que conozcan la organización, el auditorio, y segundo, que sepamos lo que está haciendo Save the Children en esta crisis humanitaria, que no solo afecta a Estados Unidos, sino que también nos afecta a México y a Centroamérica. Y hablaremos de eso, efectivamente. A mí siempre me ha generado una sensación así como de maravilla el ver que hay gente que se dedica a ayudar a los demás por pura filantropía, que se organiza, que dedica su tiempo a pensar en los demás en estos tiempos en los que cada quien está pensando en esta cultura de la selfie, ¿no? Es decir, ¿qué puede ser más importante que retratarme a mí, ¿no? Y pensar en mí. Siempre me ha generado esta sensación como de enorme admiración ver que hay gente que dedica su vida, su tiempo a ayudar a los demás. Cuando hablamos, María Josefina, de la crisis humanitaria, así se ha sido definida. Por cierto, hoy hay un texto de Margarita Zavala, habitualmente publica en Universal, pero entró un foro de debate también en Milenio, donde han estado discutiendo este tema. Crisis humanitaria la llaman. Cuando uno ve que miles, estamos hablando de 50 y tantos mil ahora, de migrantes centroamericanos y algunos de ellos mexicanos pueden cruzar país completo, algunos de ellos huyendo de la violencia en sus propios hogares. Veíamos el informe que se publicó por parte de la ONU. Mercados de trabajo, controles migratorios. O sea, cuando ve una cantidad de niños así, migrando a esos países, ve que la casa está completamente cuartelada, ve todas las, digamos, insuficiencias estructurales, insuficiencias institucionales, pero también una crisis enorme de atención en este sector de la población. Me gustaría que entráramos al tema, cómo lo ven, qué es, digamos, cuál es la evaluación que tienen sobre el particular. Bueno, sí, desde luego el tema de niños, niñas migrantes no acompañados es un tema grave, es un fenómeno social que tuvo periodos de crecimiento muy fuerte, y también en el caso de los migrantes no acompañados mexicanos tuvo un proceso de decrecimiento. O sea, hubo aproximadamente del 2009 al 2011, en donde, o al 2010, donde hubo, cuando menos para el tema de niños y niñas migrantes acompañados en México, menores condiciones de migración. Y bueno, ya que mencionas, Leonardo, el tema de Margarita Zavala, pues sí es importante decirte que nosotros iniciamos en su momento un proyecto muy importante con ella, con Presidencia de la República, con el DIF Nacional, con un banco, ¿no?, que se comprometió para lanzar un proyecto especial donde tuvimos una experiencia muy valiosa, ¿no? Trabajamos toda la primera parte con todos los temas de repatriación segura junto con el DIF Nacional.
logramos hacer reinserción comunitaria de niños y niñas en comunidades de origen de expulsión y trabajamos normalmente el periodo de verano es el periodo en donde mayor condición de niños migrantes se encuentran en las comunidades, entonces hicimos toda una serie de proyectos ahí muy importantes de verano seguro y en comunidades de origen, que es prácticamente el proyecto que nosotros seguimos manteniendo, en donde, tratamos de evitar la expulsión de niños al proceso migratorio, identificamos con un alto riesgo para el equipo, sin duda, redes de trata y de tráfico de niños locales. Hay crimen organizado detrás de esto. Hay crimen organizado detrás de esto, por supuesto que Pero a ver, ayúdenme a entender cómo se da, digamos, esto como un fenómeno colectivo. Uno puede imaginar, así como D'Amicis escribió El corazón diario de un niño, aquel cuento del niño heroico que se va de los Apeninos a los Andes a buscar a su familia, es decir, una decisión individual de un chiquito que está dispuesto a cruzar por todos los avatares que uno puede imaginar. Dice uno, bueno, pues es una decisión individual, es un niño y se merece el cuento y se merece que todos lo hayamos leído y hayamos llorado con esa historia. Pero cuando tiene 50 y tantos mil, tú dices, oiga, ¿y cómo se activa entonces todo este tema de las cadenas? Puede ser crimen organizado, puede ser que las propias cadenas de enganche migratorio estén operando, pero difícilmente imagina uno, Josefina, un padre diciéndole al hijo, oye, vente, yo estoy aquí en Tucson, vente, que aquí nos van a legalizar, cruza México, cruza Centroamérica, cruza México, que me imagino que es todo menos un paseo en barca, el cruzar por este país para un niño, lo es para las mujeres, lo es para los adultos, pero para un niño debe ser infernal. Es decir, no alcanzo a entender cómo puede operar una red de esa magnitud sin que durante mucho tiempo nadie pareciera percatarse. Bueno, es obvio que hay una primera parte importante de ese tema que son causas estructurales. Cuando estás encontrándote en comunidades donde efectivamente no hay oportunidades, hay una gran inequidad, hay una gran pobreza, pues también ese es un tema que genera la necesaria, digamos, aspiración de un niño y de un joven de salir adelante. O sea, están los factores expulsivos, ¿no? Están todos los factores expulsivos, está el proceso también paulatino de abandono, es decir, y puedo decirte esto con toda claridad, en las zonas en comunidades donde nosotros estamos trabajando un programa de arraigo para comunidades expulsoras, encontramos cada vez más niños que están a manos de niños, o sea, niños que tienen 7, 8 años y que son atendidos por un hermano de 14 o 15 años, porque no está el padre, no está la madre, la abuela ya murió, y más bien hay un factor de carácter comunitario que de alguna manera contiene, de manera muy limitada si tú quieres, pero ese proceso de expulsión. Sigue existiendo una red ahí. Sigue existiendo una red que también es muy frágil y que si no encuentra soluciones ni mecanismos de atención vía el sistema educativo escolar, vía las acciones comunitarias, vía la generación de un sistema de protección con autoridades, con maestros, con tutores alternativos, pues tarde o temprano los niños y niñas caen en redes donde, por supuesto, lo que tienen es, además de una gran aspiración personal, son comunidades que lo que ven de cerca, en el sentido del progreso, es lo que mandan las redes de migrantes para su propia comunidad, ¿no? Las casas, las botas, esos son los factores atractivos. Esos son los factores atractivos. Y todo ese entorno, sin una acción gubernamental, social y comunitaria, genera una situación de indefensión para los niños. Y bueno, si esto es crítico en nuestro país, es particularmente grave en el caso de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. Particularmente Honduras y El Salvador, donde las redes de bandas, de maras, de niños y jóvenes involucrados en actos delictivos, en un deterioro muy fuerte del tejido social, hacen que los niños sean, además ahí de verdad, objeto, por supuesto, de estas maras y un producto importante para continuar con sus actos delictivos. Entonces, el tema es que finalmente este deterioro genera que los niños y niñas migrantes, que hoy son una posibilidad presente para nuestros países y un futuro, en este proceso que tú mencionas con mucha claridad de traslado, de contacto y de relación, sufren un gran deterioro emocional y físico que después se vuelve, sin duda,
pues una carne muy fértil. Y eso es irreversible, o sea, un niño delictivos. que nace, o sea, es expulsado de su comunidad, tampoco encuentra en la misma absolutamente ningún aliciente para quedarse, luchar, ni tampoco tiene quien lo proteja, esta muy delgada red que describías, después sale y es sujeto a todo este tipo de humillaciones. ¿Esos niños se pueden salvar? Sí. ¿O sí. quedan marcados para el resto de su vida? Siempre estas Dolor experiencias son muy fuertes, ¿no? Pero si se encuentra un mecanismo de atención y protección, que creo que es parte de lo que tienen que desarrollar los gobiernos, sí existen condiciones de reinserción escolar, de reinserción comunitaria y de un proceso en donde muchos de estos niños, por ejemplo, en la zona oriente de Puebla, que han regresado y se han reinsertado, son líderes comunitarios importantes que están estudiando a nivel de educación media superior, por ejemplo. Es factible. Lourdes. Sí, a mí me gustaría mucho que Maripina nos contara proyectos específicos que están haciendo para evitar, uno, la expulsión, pero otro, ya lo que ya está sucediendo y cómo hacerlo. Yo quisiera nada más señalar una nota sobre la trata de personas. O sea, sé que, por ejemplo, algunos grupos de tratantes contrataron una cadena de radio en Guatemala que se la pasaba difundiendo mensajes falsos de que ahorita es el momento de irte a Estados Unidos porque van a haber una amnistía, manda a tus hijos, ahorita es el momento, etcétera, y de ahí los pescaban, o sea, era como negocio. Sí, ya es increíble cómo, o sea, los niños son objeto de negocio, los papás lo que quieren es sacar a los niños de ese ambiente que señala Maripina, tan violento por la maras, y yo creo que se corren el riesgo entre que sus hijos vayan a ser a partir de las maras o ver si pueden alcanzar a algún pariente en lo más lejano. Digo, hay varias historias narradas de niños en Washington Post, en Mother Jones, en diferentes, en el propio país, sobre por qué decidieron irse y aventarse en esto tan arriesgado con tal de ver si pueden encontrar una vida un poquito mejor. Sí. Josefina. Bueno, en relación, digamos, estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, y en relación, digamos, a lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, lo primero que destacaría es el hecho de que somos una organización internacional y Save the Children US está trabajando ya en albergues en el territorio norteamericano, en Texas, entrando a dar ya una atención directa a niños y niñas albergados, independientemente de la nacionalidad de estos niños, y tratando de lograr que los albergues que están en este momento, la verdad, en condiciones pues muy endebles, se constituyan en un espacio de atención. Están ya trabajando directamente un programa de salud básico. Han encontrado pues niños con sarna, niños con desnutrición, niños con piojos, con chinches, es decir, un tema de higiene básica muy grave. Han encontrado un tema de una gran agresión y violencia entre los niños, hay bullying en los albergues, y el trato y la actitud a veces digamos, de la policía migratoria norteamericana, pues tampoco permite, porque no es un espacio adecuado, que se puedan establecer nuevas condiciones del juego, nuevas relaciones en estos albergues. Entonces, lo primero que les diría a los dos es que Save the Children ya está trabajando, cuando menos en el territorio norteamericano, en un proceso de atención básica para tratar de encontrar y de demostrarle al gobierno norteamericano que hay otra forma de atención en esta situación de crisis humanitaria, entendiendo que es una situación intermedia, ¿no? Eso es lo primero. En relación a nosotros, bueno, lo que nosotros estamos operando directamente son los programas en comunidades de origen. Eso lo estamos haciendo. Para llevamos evitar que se más de un año, digamos, en todo este inicio de este año llevamos 6 o 7 años con esta iniciativa. Tuvimos un programa con mayor alcance, con mayor financiamiento. Hoy en ese tema nuestros financiamientos se han reducido considerablemente, pero seguimos trabajando en estas comunidades, diagnosticando las condiciones de los niños migrantes, reduciendo en cada ciclo escolar que los niños migren y se acerquen a estas redes, que muchas de ellas son redes coludidas con autoridades municipales. Entonces el tema es pues particularmente delicado por esto una no condición podría de seguridad. operar si no hubiera algo así, ¿no? Yo quiero interrumpir, o sea, tú tienes muestra de que haciendo el trabajo que hicieron lograron detectaron que en México se había disminuido
el número de niños migrantes con ese programa? Bueno, lo que podemos decir, bueno, fue un programa nacional, fue un programa que, digamos, el componente que dio Save the Children tenía que ver con comunidades de origen. Pero el DIF nacional trabajó mucho en todo el proceso de generar centros de protección integral, de facilitar la operación y mejorar la atención de estos centros, de generar una acción mucho más fuerte con albergues, digamos, y con otras organizaciones de sociedad civil para los niños mayores de 12 años. Yo creo que hubo un factor importante de ese proceso. Yo no creo que también un tema importante fue que hubo un fuerte endurecimiento, digamos, de la entrada y la de crisis, migrantes, ¿no? Que bajó el número de migrantes. Que bajó el número de migrantes. Un poco lo pregunto porque a lo mejor hay que empezar a hacer algunas acciones similares en Centroamérica, y el ejemplo que ya tienen ustedes de cosas que pues, pudieron servir en un momento dado puede ser de utilidad en este momento. Lo que sí podemos demostrar, Lourdes, es que el trabajo que se haga en las comunidades de origen es un tema fundamental para reducir considerablemente el proceso migratorio. O sea, nosotros nos encontramos en un ciclo escolar en comunidades pequeñas, antes de entrar, 5 o 6 niños que terminando el ciclo escolar salían y no volvían a regresar al ciclo. Y el trabajo permanente del equipo de nosotros, o el trabajo permanente que otras organizaciones desarrollen en una comunidad, efectivamente reducen esas condiciones. Se trata incluso de poner en la mesa de las comunidades de origen el hecho de que lo primero que tienen que reconocer que son comunidades con altos niveles de migración. Lo segundo, que los maestros tienen que tener una atención adecuada y especializada en el tema. Que se tiene que hablar claramente en la escuela y en los espacios comunitarios de los enormes riesgos que enfrentan los niños en la migración. Tercero o cuarto, que hay que generar acciones comunitarias si los niños están solos para encontrar un mecanismo de protección en su comunidad. Y 5, que hay que generar acciones de empleo para los jóvenes y de opciones educativas para los niños, de tal manera que sea un incentivo quedarse en el lugar del que son origen. Sí, qué retos. Se derivan de esta crisis, Lourdes, digamos, responsabilidades políticas directas. Yo el caso de Honduras, por ejemplo, lo he seguido episódicamente, pero recuerdo una presentación que hizo en su momento un seminario sobre seguridad regional, hizo Gustavo Moar, creo que era secretario general del CISEN en aquel momento, y hablaba de la crisis que Honduras representaba en términos de jóvenes, estaban jóvenes y niños completamente desatendidos por un Estado que no atendía sus funciones básicas. Me sigo preguntando si México y por supuesto ahora los Estados Unidos le han puesto un gran énfasis, deberían tener un plan mucho más amplio, no para atender solamente esta crisis humanitaria, sino para construir países, construir capacidades en países centroamericanos. En el nuestro mismo veo que empieza a desarrollarse una especie de Mérida para atender esto, es decir, no sé si nos van a ayudar a reforzar nuestra frontera sur o vamos a cooperar con los centroamericanos, pero en fin, imagino que debe desplegarse una agenda, constructivamente hablando, de atención inmediata a un asunto regional que en este caso, tú lo advertiste hace ya varias semanas, pues está generando una tensión enorme en todas las capitales. No, indudablemente para México es de interés nacional y de seguridad nacional tener un programa muy, muy constante con Centroamérica. De hecho, eso es lo que es el programa mesoamericano, cómo tratar de mejorar las condiciones de vida de no nada más de Centroamérica, sino del sur de México y de Centroamérica, para evitar que haya, pues, no nada más la migración, o sea, este surgimiento de bandas criminales que ya básicamente es un grave problema. Si tú recordarás, hay una conferencia internacional de seguridad en Centroamérica en el que participan actores extrarregionales, en el que hay mucha preocupación. Según las cifras, o sea, los países más violentos que no están en guerra son los centroamericanos. Sí, Salvador, Honduras, ¿no? Salvador, Honduras. Entonces, o sea, yo sí creo que hay un grado de comprensión de por qué los padres prefieren que sus hijos corran los riesgos, si saben que sus posibilidades de sobrevivir los 4 o 5 años va a ser muy poca, y si no se van a reintegrar a una mara. O sea, entonces, ¿qué es lo que prefieren? O sea, digo, eso es grave. Es indudablemente un diálogo interregional, y en el que yo creo que no hay que asignar culpas, sino simplemente asignar responsabilidades. O sea, mientras estás en territorio mexicano, los mexicanos tenemos que ser responsables de que a sus niños no les pase nada.
Protegerlos, protegerlos. O sea, no podemos solo, o sea, convertirnos en el policía de Estados Unidos, pero sí creo que mientras están aquí, nosotros garantizar que no vayan a pasar en lo que le han pasado a los migrantes adultos y que caen en manos. Es algo difícil. El canciller estuvo ayer conversando con presidentes y con cancilleres de la región y creo que es muy importante el diálogo y ver cómo nos podemos apoyar, y por eso modelos que han servido en cierta medida, pues es importante escucharlos. Obviamente es, como siempre, un tema de recursos. O sea, como nos decía Maripina, tenían un proyecto exitoso que pues ya no es tan exitoso porque ya no están los recursos, porque pues se asignan a otras prioridades. Pero creo que, y en mi opinión, los niños siempre serán una prioridad para cualquier país porque es nuestro futuro. Y no hay manera en este caso de eludirlo. Pues se nos acaba el tiempo. María Josefina Menéndez Carvajal, directora ejecutiva de Save the Children de México. Muchísimas gracias por venir a Enfoque.